Hola, buenos días a todos y bienvenidos en Economía Debate. Y estamos en el mes de marzo y han pasado muchas cosas en las últimas semanas. Y hoy hablaremos un poco de todo lo que está pasando con Juan Carlos Martínez Lázaro, que es el profesor de Economía de IE University. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Pipo. Muy bien. Encantado de verte aquí otra vez, ¿no? Muchas gracias. Placer. Bien, ¿cuántas cosas han pasado en muy pocos tiempo desde cuando Trump prácticamente ha llegado a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, me encantaría empezar con el movimiento bursátil de la bolsa americana, sea del Nasdaq que de la bolsa de los títulos de las empresas tradicionales, para entender si las declaraciones de Trump sobre el tema de los aranceles han sido la causa de esto y también decimos de una cierta complejidad bajo el punto de vista económico en este momento de Estados Unidos, o es un clásico momento de ventas después de muchos meses de ganancia de la bolsa. Bueno, yo creo que lo que ha habido es unos movimientos que por un lado podían ser esperados. Las bolsas americanas desde el fin de la pandemia, llevan un crecimiento espectacular, pero especialmente se había ese crecimiento, digamos, incrementado desde que Biden gana las elecciones. Vivimos hasta no hace mucho un crecimiento, bueno, con sus picos, todos los tienes, pero una tendencia de crecimiento, hasta que justo se han dado la vuelta y, bueno, pues ayer han cerrado a niveles más o menos de lo que tenían a principios de septiembre o incluso más atrás, con lo cual digamos, todas las ganancias de los últimos 6-8 meses en algunos casos se han evaporado. ¿Por qué ha sido ese movimiento tan brusco? Bueno, yo creo que hay un poco lo que tú decías, ese miedo a todas esas declaraciones, sobre todo la política comercial está siendo terriblemente errática. Pongo aranceles esta semana, se los pongo a Canadá, luego se los quito, los pongo, los pauso, los dejo en suspenso, no está claro, ¿no? Y yo creo que eso le da miedo, incertidumbre al mercado, pero también han salido unos indicadores adelantados de cómo podría ir la economía en el primer trimestre de la economía norteamericana y no son nada buenos. El indicador de la Universidad de la Reserva Federal de Atlanta, el GDP Now, pues nos dice que probablemente la economía norteamericana va a sufrir una fuerte desaceleración este primer trimestre, precisamente por esa errática política comercial que frena o que genera incertidumbre en los consumidores, también en las empresas, y de alguna manera también eso está afectando a la cotización de los valores bursátiles. Pero tampoco hay que descartar lo que tú decías, supongo que hay cierto mal de altura. Las bolsas han crecido mucho y bueno, pues ha llegado el momento de vender también. De vender y de recoger beneficios, ¿no? Y todo se ha juntado y estamos en esa situación. Y otro tema es el tema de la inflación. En realidad, el presidente Trump ganó exactamente por el tema inflativo, ¿no? Y los aranceles que Estados Unidos quiere poner, eso seguramente, no por todos los productos, pero por muchos productos podrían ser un aumento de la inflación americana, ¿no? Entonces, él habla de una cosa temporánea, que luego la economía se va a recuperar. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo con preocupación para la inflación. El arancel es un impuesto, al fin y al cabo. Si el arancel es del 25%, a lo mejor hay un ajuste en márgenes, el importador, el exportador, pero al final el bien que se importa en Estados Unidos va a tener un precio mayor y eso, mientras los aranceles sigan, va a quedarse ahí. Entonces, los aranceles van a producir inflación. Y luego hay otra cosa que va a producir inflación en Estados Unidos. Si la política migratoria sigue tan dura, los ilegales son expulsados y encima hay, digamos, más limitaciones para que trabajadores inmigrantes, aunque sean legales, lleguen a Estados Unidos, eso va a provocar más tensiones en el mercado laboral, un mercado laboral que está en pleno empleo y va a producir un aumento en los salarios que de por sí están creciendo en torno a un punto más que la inflación, en torno al 4%. Si sumamos aranceles más tensiones en el mercado laboral vía salarios, nos vamos a encontrar más inflación. De hecho, eso es lo que ha llevado a la FED, a la Reserva Federal, a pausar las bajadas de interés. Tuvo una hoja de ruta hasta diciembre y a partir de ahí dijo, bueno, ahora vamos a ver qué pasa, veremos. porque estas medidas
teóricamente pueden provocar inflación, Claro. pero también estamos viendo que los aranceles van, vienen, no acaban de concretarse. Sí, no están definidos, son un elemento transaccional, Sí, un sustancialmente. elemento de presión sobre algunos países, nos ha funcionado muy bien en el caso de México, en el caso de Colombia, con aquellas deportaciones, y probablemente ahora pues, pueden también funcionar en el caso de la Unión Europea, pero también los aranceles que Trump amenaza encuentran respuesta. Lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en China, o que recientemente ha anunciado la Unión Europea. Decimos que casi sorprendentemente se pensaba en Estados Unidos que podía seguir pujante desde el punto de vista de la economía, también una fortaleza del dólar, y nos encontramos con un dólar que se ha, decimos, abacado respecto al euro, y una Europa que seguramente está en un momento complicado desde el punto de vista geopolítico, pero donde las bolsas, por ejemplo, tampoco han ido mal, han ido mejor que en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves esto en consideración además del hecho que despertándose de una de un sueño de décadas donde cubierta por la ayuda de Estados Unidos y de la inversión en militares, en defensa de Estados Unidos, ahora ha tenido que tomar algunas iniciativas, ¿no? Luego podemos discutir si rearme es la palabra adecuada desde el punto de vista del impacto social y tal, pero no cabe duda que ha batido un golpe, ¿no? Pero eso al final podría ser más deuda. Entonces, bajo el punto de vista, decimos, de la exigencia estratégica puede tener sentido, pero también necesitará mucho tiempo, muchos años, pero bajo el punto de vista de los inversores y del mundo financiero, ¿cómo esto va a impactar? Es decir, este aumento de la deuda pública, sustancialmente de Europa, que ya la tenía bastante, sobre todo Italia, Francia, y Alemania, y España, y Alemania misma, que tiene que cambiar la Constitución, además, para aumentar. ¿Cómo ves esto? Bueno, eso es lo que estamos viendo en los últimos días en los mercados, siendo totalmente la vuelta. Probablemente desde el punto de inflexión ha sido esa reunión de Trump con Zelensky, donde ya, digamos, escenificó esa ruptura con Europa. Y a partir de Europa pues ha empezado a tomar decisiones, como tú dices, que las podemos llamar de incremento del gasto en defensa militar o de rearme, pero que al fin y al cabo es eso, se trata de que hay que gastar mucho más en armamento, los ejércitos, en la defensa de Europa, porque ahora ya no confiamos en que Estados Unidos vaya a estar ahí para protegernos, y vemos a una Rusia muy activa y muy agresiva. Por tanto, esa consecuencia lo que ha provocado es todo. Alemania ya ha dejado claro que va a romper el techo de deuda y que va a gastar más, tanto en defensa como en infraestructuras, que es otra cosa que aparte le viene bien a la economía y que es necesario para la economía alemana. Pero lo que estamos viendo es la respuesta de los mercados. Bueno, todo el sector ligado con el armamento va a ir bien, por supuesto, las empresas tecnológicas de defensa van a ir bien en Europa, pero también lo estamos viendo en el euro dólar. El euro se venía depreciando, los mercados descontaban un diferencial de tipos positivo en Estados Unidos con respecto a Europa, y ahora eso ha cambiado. Gran parte o prácticamente todo lo que había ganado el dólar al euro lo ha perdido en apenas unos días, y eso es porque también aquí la perspectiva cambia. Vamos a gastar más en defensa, ya veremos de dónde sacamos el dinero y cómo lo sacamos. Y eso es PIB, en el fondo. Y eso va a dar más crecimiento a la economía, y eso probablemente traerá más inflación, y eso hará que el Banco Central Europeo pues tenga a lo mejor que cambiar su política monetaria, va a haber más crecimiento en Europa, y todo eso ya lo ha recogido el euro. Si además lo unimos con esas dudas sobre la economía americana, pues tenemos la ecuación perfecta. Pero también lo estamos viendo en los mercados de deuda. La deuda en Europa ha subido, ha tenido un salto brutal, los rendimientos de los 10 años se han incrementado muchísimo en Alemania, en España, en Italia, en todos los países. Es verdad que ha sido un salto paralelo, las primas de riesgo más o menos se han mantenido igual, porque todos hemos incrementado la deuda, porque los mercados claramente están descontando un incremento de la deuda pública,
Y eso no al final- tendrá un impacto negativo, ¿tú piensas? Bueno, a mí la deuda nunca me ha gustado. Yo creo que es peligrosa y creo que los gobiernos europeos juegan mucho con la deuda y crees que es irresponsable. Ayer yo daba una clase y hablaba de que la deuda en España en valor absoluto, porque los porcentajes del PIB siempre te camuflan cosas, pero en valor absoluto... Depende claro, de depende si cómo crece, crezca el cuánto PIB crece. y todo eso, y se da la paradoja de que la deuda crece en muchos sitios en valor absoluto, pero en valor relativo con respecto al PIB se mengua, ¿no?, ese porcentaje. Pero en España en 2007 la deuda no alcanzaba los 400.000 millones de euros, ahora supera a cierre del 24 el 1.600.000.000, es decir, hemos multiplicado por 4, incluso algo más, nuestra deuda en apenas 15 años. Y eso es peligroso, porque la carga de intereses, aunque es verdad que no es... Depende del tipo también. Claro, depende de los tipos, y los tipos especialmente no son muy altos ahora comparados con lo que han sido, pero aún así... Claro, si van a subir... Claro, van a subir, ya te han subido en una semana casi medio punto. Claro. Sí, prácticamente, ¿no? Y eso te encarece la financiación, significa más intereses, significa al final más deuda. Te quería preguntar relativamente a la presentación que hice Draghi y Letta, donde se hablaba exactamente de la misma cifra que ahora se ha individuado para invertir en defensa, ¿no? ¿Va a cambiar el resultado, es decir, bajo el punto de vista del crecimiento económico? Porque el concepto es lo de la competitividad europea, ¿no? Que se basa sobre temas que son claves, que son el tema de recursos naturales, el tema de energéticos, el tema tecnológico, ¿no? Y además para algunos sectores es bastante clave un cambio de registro, como por ejemplo el sector de automoción, que está sufriendo muchísimo en Europa, que hace que Alemania, además con los aranceles que se prevén en metales pesados como acero, aluminio y tal, más la crisis de automoción, tiene los problemas que tiene. Entonces, ¿esto de la defensa va a compensar o se necesita también un cambio de paso en el mundo de la movilidad para evitar que esta compensación al final no aporte nada? Bueno, yo creo que esto, evidentemente, si aumentamos el gasto en defensa, eso va a tirar de las economías europeas en mayor o menor medida, según sea ese incremento de gasto. Eso sin duda, el gasto militar siempre es un generador. Sí, que es un generador de PIB. Eso sin duda, y además tiene unos aportes tecnológicos. Ahora mismo el presidente Sánchez ya está diciendo que esto es bueno para incrementar la investigación, el desarrollo y la tecnología, y bueno, pues que es verdad. Parte de razón no le falta en esto, ¿no? Pero es verdad que yo creo que no solamente incrementando o con incrementar el gasto militar solucionamos los problemas de Europa, ni muchísimo menos. Porque no tenemos una estrategia industrial. No la tenemos, y en ese sentido el informe de Draghi lo deja muy claro, digamos, pone sobre la mesa todos los problemas de competitividad que tiene Europa y cómo debería afrontarlos. La idea es que ese informe, junto con el informe Letta, fueran, digamos, las hojas de ruta de la nueva Comisión Europea y que de alguna manera vayan tratando de implementarlas para recuperar la competitividad. Europa tiene que hacer muchísimas cosas en temas tecnológicos, en temas regulatorios. La regulación en Europa es uno de los elementos que nos está llevando a esa pérdida. Una sobreregulación. Efectivamente, la sobreregulación nos está llevando a esa pérdida, es uno de los culpables de la pérdida de competitividad, pero también Europa tiene que ganar, tiene que avanzar muchísimo, por ejemplo, en la soberanía energética. Lo hemos visto, la dependencia de Rusia, a dónde nos ha llevado, ¿no? Claro. Y también, yo siempre hay una cosa que se me ha quedado muy grabada del informe de ahí, cuando dice: lo que no tiene sentido es que en Europa estemos siendo los líderes en la descarbonización, la producción de energías limpias, y que todo eso no se vea reflejado, todo ese esfuerzo que estamos haciendo no se ve reflejado en la factura energética, ni para empresas ni para consumidores. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir aquí invirtiendo, seguir apostando? En 7% del CO2 mundial. Claro, pero que al final, oye, si estamos invirtiendo en eso, ya no porque vayamos a echar más o menos CO2, sino simplemente, oye, pues deberíamos beneficiarnos empresas y consumidores. Y todo lo contrario, tenemos una energía mucho más cara que en Estados Unidos, mucho más cara que en China. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y eso es un poco muchas de las respuestas a las que tiene que encontrar Europa. Que tiene que dar Europa, y no lo está haciendo hasta ahora. Esperemos que este cambio y esta, digamos, realidad de ponernos, necesidad. Es decir, no tenemos la energía que teníamos antes barata, no tenemos el apoyo de Estados Unidos, estamos, no sé si solos, pero algo cero, tenemos que hacer algo, y esperemos que eso sea un acicate. Otra cosa que te quería preguntar, bajo el punto de vista de la economía y la finanza. Ahora se está hablando de una tregua, una posible paz entre Ucrania y Rusia. Y
bueno, la bolsa, no sé si la había descontado, que algo iba a pasar y tal, pero no tiene grandes turbulencias en este sentido. ¿Qué va a pasar si al final no se llega a esta tregua, o sea, no se llega a la paz? O sea, esto va a crear más problemas bajo el punto de vista de la tensión geopolítica, económica, financiera, o siendo que la guerra ya son 3 años, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que hemos visto, es verdad que las bolsas o los mercados no han reaccionado mucho a estos posible tregua, anuncios, negociaciones, pero sí lo han hecho algunos mercados energéticos, especialmente el gas. El gas estaba con un precio ascendente en Europa, estaba ya rondando los 60 euros el megavatio hora y ha perdido unos 20, está en torno a los 40 y poco, con lo cual, porque ya el mercado descuenta fin de las sanciones, vuelta de gas ruso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que ha habido un efecto, ¿no? Pero quitando eso, bueno, yo creo que desgraciadamente tú lo decías muy bien, ¿no? Nos hemos acostumbrado, es un paisaje que hay ahí, la guerra ya no está en los periódicos todos los días, en la primera plana, y de alguna manera pues la vida sigue a pesar de la guerra. El problema es que ahora probablemente si la guerra sigue ya no va a estar el apoyo norteamericano tan importante desde el punto de vista financiero y militar. Ahí se abre Europa entonces va a tener que soportar, si puede, que eso es otro tema. Financieramente probablemente sea más fácil, pero militarmente es más complicado. Complicado porque no está preparada. Porque no está preparada, porque los arsenales europeos más o menos ya están vacíos, no estaban preparados para esto y realmente el volver y eso podría tener un impacto y entonces, económicamente y bajo el punto de vista muchas financiero. veces lo que decimos que bueno que si Estados Unidos se retiraba, nosotros lo íbamos a tener que dedicar dinero, el dinero europeo, comprar armas americanas para darlas a Ucrania. Veremos si eso ocurre o no, porque tampoco sabemos qué piensa Trump. Pero desde luego bueno, la guerra, si no se llega, es una guerra que tiene que acabar sí o sí, porque es que al final lo que estamos viendo... No conviene a nadie, ¿no? No, y sobre todo estamos viendo, a mí me recuerda cada vez más a la Primera Guerra Mundial, una guerra, digamos, de trincheras, con los frentes muy estabilizados y que apenas había ganancias territoriales y las había eran mínimas y con un coste elevadísimo en vidas humanas, en materiales, en todo, ¿no? Prácticamente estamos en eso, ¿no? No se avanza, el frente está estancado, pequeñas ganancias, ahora Rusia está ganando algo, pero realmente... no va a ningún sitio, no va a haber probablemente una victoria militar, a no ser que Ucrania se quedara sin ese apoyo americano y europeo. Entonces sí, acabaría. Ya sería complicado. Pero sí, Europa no creo que quiera perder esa guerra y tratará por todos los medios de ayudar apoyar. de apoyar a Ucrania. Y al final, bueno, pues no va a ningún sitio. ¿No? Ucrania no va a ser capaz de echar a Rusia de lo que ha invadido y me temo que Rusia no va a ser capaz de ganar mucho más territorio en el campo de batalla. Bueno, no lo ha conseguido en 3 años. No lo ha conseguido, con todo el esfuerzo, con la ayuda los coreanos, de China, el soporte, los drones iraníes, y no lo ha conseguido. A propósito de China, la última pregunta te quiero hacer, Juan Carlos, sobre la estrategia que parece que tenga Trump, ¿no? Es decir, primero, para Estados Unidos China es el competidor. Esto lo tienen clarísimo, después de muchos años han despertado, se han dado cuenta que China ya estaba en África, ya estaba en América Latina, entonces tienen que competir con ellos. Pero de la otra, China más Rusia, mucho peor, porque Rusia tiene una cantidad de recursos naturales mayores de la misma China, tiene armamentos, armas nucleares y tal, que sumada a las dos potencias, bueno, para Estados Unidos sería un problema. Entonces, parece que su estrategia es alejar Rusia de China, considerando que China no le ha parecido verdadero el hecho que Rusia le pidiera ayuda. Y ya ha tenido sus ventajas, porque ha comprado gas y petróleo muy barato. Y entonces, de cualquier manera, controla la economía rusa, ¿no? Entonces parece eso, que Trump lo que quiere es recuperar a Rusia hacia Europa, entre comillas, con todos los problemas, decimos, políticos, ideológicos y tal, y también de estructura democrática, para aislar otra vez China. Y China, yo creo que esto se resistirá, porque una vez que ha podido poner, porque eran enemigos China y Rusia, una vez que ha podido poner manos en Rusia, hacerse quitar la oportunidad, será difícil. ¿Cómo lo ves tú? Y si esto puede impactar también en la economía china, que de cualquier manera en estos años
se ha beneficiado de costes energéticos más bajos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, siempre he pensado, tienes toda la razón, para mí el gran rival, no vamos a decir enemigo, el rival de Estados Unidos no es ni mucho menos Canadá, no es México ni la Unión Europea, es China. Rusia se ha colado por medio por esto de la situación, pero es cierto que Estados Unidos no tiene que poner el foco es en la zona en China y en el Indo-Pacífico, que es lo que de verdad ahí es donde se está jugando una gran partida geoestratégica. La alianza actual entre China y Rusia, bueno, pues sí, les beneficia probablemente a los dos, más a Rusia, que necesita más la ayuda de China, pero el problema es que eso que decías tú de separar a Rusia de China para volverla al mundo occidental lo veo muy complicado. Hubo una época en los 90 donde Rusia estaba en el G8, sí, bueno, G7, sí, más Rusia, donde Rusia parecía que se alineaba, pero Rusia a partir de ahí empezó un camino de distanciamiento y hoy veo muy difícil que, digamos, Rusia lo consiga, ¿tú piensas? Y menos con Europa, digamos que con Europa, claro, que en este momento. Y menos con una Rusia con Putin, no sé en otra Rusia, pero desde luego hemos visto un Estados Unidos con Biden y un Estados Unidos con Trump y son totalmente diferentes en muchas cuestiones. Desde luego una Rusia con Putin la veo absolutamente, por muy bien que se pueda llevar con Trump o llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, creo que Europa no va ni a perdonar, ni a olvidar, ni sobre todo a dejarse seducir otra vez por Rusia, porque sabe lo que ha ocurrido, ¿no? Por mucha política de amistad que hemos tenido, pues Rusia ha hecho lo que ha querido y lo sigue haciendo y sigue siendo una amenaza, sobre todo, quizá aquí en España Rusia nos pilla muy lejanos, pero si estamos en bueno, si hablamos de Estonia, Polonia y tal. Es tremendo, ¿no? Por tanto, creo que ahí no. Y a partir de ahí, a mí lo que me extraña es que, digamos, de momento Estados Unidos no haya hecho mucho contra China. Aranceles, bueno, los aranceles del 10 y del 10, pero realmente no ha habido la hostilidad que hemos visto con la Unión Europea, con Ucrania, con Canadá, con México en su momento. Realmente no hemos visto esa hostilidad. Tampoco lo hemos visto apenas con Irán, ¿no? Que era el otro que teníamos en la lista. Siempre, digamos, la lista de lo que podía hacer Trump era Irán, era China, era probablemente Venezuela y realmente... Por el momento... A Venezuela parece que Chevron se va a ir ahora el día 4 de abril, le quitan la licencia, no va a poder seguir operando, pero tampoco ha habido una hostilidad hacia ese régimen, y eso teniendo en cuenta que Marco Rubio es el secretario de Estado y que tenía, digamos, razones para poder ahí entrar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es como si se hubiera equivocado de enemigos, ahorrado el tiro, o tal vez está esperando para abrir otros capítulos, pero no, quizás porque de esto no hemos hablado y no tenemos mucho tiempo ahora para hacerlo, pero evidentemente lo de Oriente Medio y también el tema de Israel, Palestina, los pactos de Abramos, la competición entre Arabia Saudí, Turquía e Irán sobre el territorio. Cioè, yo creo que probablemente ahí, hasta que no se soluciona el problema, quizás en este momento Irán además está más en dificultad, sea desde el punto de vista militar, de sus aliados, sea desde el punto de vista social. Entonces puede ser que sea esta la razón. Pero bueno, veremos en los próximos días, porque aquí cada día la noticia, las noticias se llegan y cambian. El capítulo iraní a lo mejor, o el capítulo chino, es algo realmente impredecible. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, ha sido un placer. Bueno, gracias a todos y nos veremos próximamente y vamos a ver cuál será la evolución. Gracias. Muy bien. ¿Cuánto ha sido? Ah, muy bien. Tenía que ser 20. Muy bien.